Oscar Aza. El mundo está en llamas y los bomberos no logran contener el fuego hasta ahora. Parece inevitable que la pradera de la paz sea tomada por el fuego bélico. Algunos, como Macron, empiezan a entender que no se puede reaccionar como Chamberlain, el trágico primer ministro británico en Múnich, que creyó en la palabra de Hitler cuando le dijo que no invadiría Polonia. Hitler no creía que Gran Bretaña iría a la guerra por Polonia, habiendo fallado en hacerlo por Checoslovaquia. Envió a sus soldados a Polonia en septiembre de 1939, el 1 de septiembre, a pesar de la promesa a Gran Bretaña, en donde se prefería ceder ante Hitler porque en los británicos había un sentimiento antiguerra y la prioridad general era la economía. Algo similar ocurría en Estados Unidos también. Ya saben lo que pasó después. Si les parece conocido el libreto, es porque la historia tiende a ser cíclica. A veces se repite como tragedia y otras como comedia. Un misil ruso cae a 150 metros de Zelensky y Mitsotakis en Odessa. Rusia atacó la ciudad portuaria ucraniana durante la visita del primer ministro griego. El estruendo de una gran explosión resonó en el puerto ucraniano de Odessa cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis finalizaban una visita a la ciudad devastada por la guerra este miércoles. Un vívido recordatorio, subrayó el jefe del Ejecutivo ateniense, de que Odessa está en guerra con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea calificó el ataque de vil en las redes sociales. Ursula von der Leyen aseguró que nadie se siente intimidado por este nuevo intento de terrorismo. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, calificó el episodio de Odessa de señal de las tácticas cobardes de Rusia en esta guerra. Según Zelensky, la explosión ha provocado un número indeterminado de muertos y de heridos. Y como hemos dicho, tenemos a invitados de lujo, de primera línea, de primer orden, en este programa especial de esta noche dedicado al tema de si va a haber una guerra nuclear o no. Tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Vía Zoom tenemos al coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Evelio Otero, ex jefe de operaciones de inteligencia en Qatar, experto en seguridad y consultor militar de Gemini Industries. Muchas gracias, coronel. Y también vía Zoom desde Buenos Aires, Marcos Colombo, periodista de Infobae, brillante periodista de Infobae, que precisamente ha escrito una nota sobre la reunión, la conferencia de seguridad de Múnich, donde participó el profesor Graham Allison, destacado académico de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y vamos a empezar por el coronel, por la parte militar. La parte militar, estamos en peligro con todo lo que ha dicho Putin, lo que ha dicho Medvedev, y lo que ha dicho el presidente de Francia, que tiene también armas nucleares, sobre la decisión que debe tomar Europa de detener a Rusia antes que sea demasiado tarde. Coronel Evelio Otero, buenas noches, adelante. Bueno, tiene que haber una posición clara de parte de la OTAN en estos momentos y no está muy clara. Cuando el presidente de Francia dice de que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania, lo que le está diciendo, sin consultar con los otros países de la OTAN, lo que le está diciendo es que está tratando de intimidar él solo a Rusia, y Rusia está logrando uno de sus objetivos, que es el de tratar de establecer una división, una ruptura dentro de la OTAN, y lo está logrando. Pero cuando el presidente Putin dice de que va a utilizar armas nucleares, sea el presidente Putin o sea el presidente que sea del país grande, país pequeño, esas amenazas siempre hay que tomarlas en serio. Y hay que prepararse para que pueda haber una utilización de armas nucleares. Ahora, se espera que no se utilicen, se espera que las posiciones diplomáticas de ambas partes y militares tiendan a disuadir a Rusia para que no hagan ese tipo de movimiento militar. Pero ahí es que está el conflicto, ahí es que está el reto que tenemos nosotros en Occidente contra Rusia. Doctor Ricardo Israel, sí. Lo que dice el coronel es interesante porque hay también unas declaraciones de Estados Unidos respondiendo a esas amenazas, de que las amenazas de Vladimir Putin, y citamos, sobre el uso de armas nucleares, no nos dejaremos intimidar. Es un lenguaje puramente belicista por todas partes. Yo creo que el coronel tenía toda la razón y es una experiencia de más de 20 años
que a Putin hay que tomarlo en serio cuando dice algo. Y lo que está ocurriendo le da mucho sentido a cuando empezaron a hablar del uso de armas nucleares tácticas. No estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, sino el uso en el campo de batalla. Y eso significa que la disuasión, y está consiguiendo su objetivo, es fundamentalmente atómica por el mediocre desempeño que tuvieron en el campo de batalla en Ucrania. Recordemos y agreguemos lo siguiente, que lo que le ha fallado a la OTAN y a Occidente es precisamente la disuasión. Hay 3 escenarios de conflicto internacionales y en los 3 ha fallado la disuasión. A Rusia para invadir a Ucrania, a Irán para crear lo de Gaza y la guerra que se está viviendo en el Medio Oriente, y a China en relación a Taiwán. Ahí ha fallado la disuasión y recordemos que no es fácil lo que ha avanzado, porque hoy día en Ucrania tienen la iniciativa Rusia, y yo creo que no la está utilizando más porque están esperando causar el mismo efecto en plena campaña electoral aquí en Estados Unidos. Pero el problema existe y es serio. Marcos Colombo, bienvenido al programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Con relación a tu trabajo, a tu nota, el destacado profesor de Harvard, Graham Allison, tú lo citas en tu trabajo, comparó la actual tensión entre Rusia y Occidente con la crisis de los misiles de octubre de 1962 en Cuba. Y citamos, dice, Allison advirtió que si Putin se viera acorralado en el campo de batalla, podría optar por recurrir a ataques nucleares a pesar de las consecuencias devastadoras que esto conllevaría. Coinciden con las declaraciones de Henry Kissinger hace algunos meses, que dijo que a Putin y a Rusia había que dejarle una ventana abierta. ¿Cómo ves esta situación? Y precisamente citando tu trabajo de esta conferencia con el profesor Graham Allison. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche por acá. Sinceramente, las declaraciones que hace el profesor las veo bastante preocupantes y alarmantes, porque sinceramente a un personaje como Putin, que ha demostrado una personalidad bastante egocéntrica, narcisa, que se deja llevar por aquel impulso nostálgico y melancólico de recobrar lo que fue la Unión Soviética, no se debe, subestimar. También hay que tener muy en claro que Putin es un tipo que está aliado con varios de los peores gobiernos que existen en la actualidad. Recordemos que recientemente recibió en su territorio al dictador Kim Jong-un, y justamente lo que estaba buscando con esa reunión era hacer un intercambio para poder conseguir mayor material para desarrollar, armas nucleares e inteligencia, y entre otras cosas, tal cual como lo viene haciendo Kim Jong-un en su territorio. Por lo tanto, no es de tomar como algo menor esta amenaza, entendiendo de que, como decían anteriormente, los resultados en principio que él se había planteado de una guerra corta, de una invasión rápida, no se le dieron, y por el contrario estamos ya entrando a un tercer año de invasión ucraniana, por lo que si no llega a salirle como él se lo planteó en un principio, pudiésemos ver lamentablemente que Putin pudiese iniciar entonces un ataque nuclear. Vamos antes de ir a la pausa, con el coronel Evelio Otero, con el doctor Ricardo Israel y con Marcos Colombo, justamente hay una gráfica que hemos titulado ¿Quién puede destruir el mundo? Tenemos el poder nuclear de Rusia con 6.225 armas nucleares, una gran proporción armada, desplegada, es como se utiliza, y la parte amarilla almacenada. Estados Unidos le sigue con 5.550, pero tiene más armas desplegadas que las almacenadas. China, 350, todas almacenadas, según este reporte, esta gráfica. También tenemos a Francia con 290 bombas nucleares, pero desplegadas todas. Reino Unido, 225, la mitad desplegada, la mitad almacenada. Pakistán, 165 almacenadas. India, 156 almacenadas. Israel, 90 almacenadas. Y Corea del Norte, de entre 40 y 50 almacenadas. Este informe de hace algunos años se ha acelerado la preparación ante una eventual conflagración nuclear. Al regresar, seguiremos conversando sobre este tema con el coronel Evelio Otero, el doctor Ricardo Israel y el periodista Marcos Colombo, como lo hemos dicho. Pero antes, los dejamos con que